¿Se puede, profe, o no? Gracias. Queda registrado para la posteridad. Venía recién en el ascensor y una niña compañera de ustedes dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas, acordándose de Neruda seguramente. Dijo: es tan corta la vida y es tan largo civil. Extraordinario. Hemos hecho una hipótesis general sobre la fenomenología del espíritu y ahora vamos a tener que entrar a picar, ir al detalle. No voy probablemente a Hegel no le habría gustado, pero no voy a saltar el prólogo, la introducción, y voy a ir directamente al asunto, ¿no? Kant, que era un viejo de mierda, decía: hay dos cosas que me maravillan, por sobre todo el orden del cielo estrellado sobre mí, el orden moral dentro de mí. ¿Sí? La pretensión de que Kant tenía dentro de él el orden moral ya muestra que era un viejo de mierda. Estas cosas le maravillaban a Kant y por eso ese orden es el que tiene la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. ¿Sí? Después de esos dos libros y del reverso, Metafísica de las Costumbres, Prolegómenos a toda metafísica futura, probablemente Kant se sintió nostálgico y trató de escribir en la crítica del juicio algo que juntara a esas dos grandes preocupaciones: el saber, el deber. ¿Sí? Yo creo que Hegel se habría maravillado de que a Kant le maravillaran esas cosas. Sin embargo, ese es como el marco de todo el idealismo alemán, Kant. Y entonces la fenomenología del espíritu parte de esa manera también. El saber, el deber, pero en el sentido de ahora estrictamente práctico, de el hacer. El saber en general, saber del mundo, y el hacer en el sentido de la acción. No, de que para Kant la pregunta por el hacer está relacionada con el deber. ¿Sí? En cambio, para Hegel la pregunta por el hacer está relacionada con la acción, la intersubjetividad, la situación de hecho de vivir en sociedad. Esa es la pregunta de lo que Kant habría llamado la razón práctica. ¿Sí? Voy a decirlo más en Sütiges para que quede elegante. La razón práctica la razón pura alude a lo teórico.
la preocupación por lo teórico. ¿Cómo es posible saber? ¿Cómo es posible pensar? La razón práctica alude a lo práctico. El hacer, la intersubjetividad, la acción social. Sin embargo, la crítica de la razón práctica es una crítica de la razón práctica pura, no de la razón práctica empírica, en lo que la gente anda haciendo por ahí a su antojo. No, la razón práctica pura son los principios universales necesarios del deber, de la moralidad. Tanto Hume, que era un filósofo gordito, como Hegel, cuando abordan lo práctico, fíjense el parecido, después las diferencias son mucho más importantes, pero el parecido, cuando abordan lo práctico, no se preguntan por lo práctico puro, el deber ser, no, se preguntan exactamente al revés, por lo práctico de hecho, la estructura de la acción humana directamente, no el deber ser, lo que es. Por eso cabe usar un término en filosofés distinto. A Kant le interesa la razón práctica. Las dos palabras son súper contundentes. La razón práctica. En cambio a Hume le interesaba más bien la practicidad. Dad, la terminación, sirve para poner la palabra en tiempo verbal, en acción. Practicidad es la actividad de lo práctico. Eso lo vamos a usar siempre. Todas las palabras que terminan en dad tienen que ver con la actividad de algo. Por ejemplo, negatividad, la actividad de lo negativo. Eso que en castellano vale exactamente en alemán. Es la terminación Heit. Bestimmung, determinación. Bestimmtheit, determinidad. La actividad de determinar o de determinarse algo. ¿Sí? Hegel es un filósofo de la practicidad. Hegel va a considerar la eticidad, actividad de lo práctico, la moralidad, actividad de lo moral, como actividades reales, efectivas, en su realidad. Y a partir de eso, claro, eventualmente podríamos proponernos un cierto deber ser, pero lo que hay que examinar es lo que es. Kant no solo abordó lo que es desde lo que debe ser, ¿sí?, sino que además, para más remate, en el orden del deber ser solo especificó las condiciones del deber ser, condiciones para. Y entonces, claro, la crítica de la razón práctica pura dice qué condiciones tiene que cumplir un acto moral, pero no dice qué actos son morales. Kant relegó eso al estudio empírico de los comportamientos que él llamó antropología. Ahí usted decida qué es lo que ocurre empíricamente con el comportamiento. Formular solo condiciones para, y en el fondo hacerse el leso de qué, entonces, qué hay que hacer. ¿Sí? Es como la típica hipocresía de los jueces en las cortes, ¿no? Pronunciarse en la forma, eludiendo el contenido. ¿Sí? El pronunciamiento en la forma como un recurso que permite poner entre paréntesis el contenido, porque la pregunta en buenas cuentas es ¿qué hay que hacer?
Y Kant dice, bueno, antes de saber qué hay que hacer, lo que hay que preguntarse es cuáles son las condiciones universales que harían que eventualmente ese hacer sea moral. Ya, pero ¿cuál hacer? No, pero primero las condiciones, y se quedó ahí. Hegel no. Maquiavelo, Hobbes, Hume, Hegel, Nietzsche, Carlos Marx, son filósofos de la practicidad. Sin embargo, de toda esta serie de gente inteligente que acabo de nombrar, Hegel es el más profundo, digamos, denso de profundo. Tanto en el saber como en el hacer, se preguntó primero de manera completamente general y abstracta en qué consiste saber, en qué consiste la estructura fundamental del hacer, de manera completamente general y abstracta. Y después, en un segundo paso, puso esas consideraciones abstractas en un contexto histórico real, precisamente en la modernidad. En la modernidad, noten que Hegel, escribiendo en 1806, la modernidad para Hegel es la época que empieza con la reforma luterana. Hagamos un pequeño paréntesis historiográfico, periodización de la historia desde el punto de vista de la fenomenología del espíritu. Hegel claramente distingue la época griega. Cuando uno piensa en términos historiográficos, ¿qué entiende por época griega? Algo dijimos la vez pasada, es más o menos el siglo VII y VI antes de Cristo. O sea, justo la época anterior a la época de Pericles, lo que los historiógrafos llaman habitualmente la edad arcaica, época arcaica, clásica, helenística, ¿sí? Cuando Hegel habla de la Grecia clásica, entre comillas, no usa el concepto de Winkelmann, no que la época clásica es la época de Pericles, sino que usa un concepto un poquito más riguroso. La época realmente interesante de los griegos es la que hay anterior a Pericles. Cuando Hegel habla de la antigüedad, está haciendo una mezcla entre el helenístico, Alejandro Magno, y el Imperio Romano, ¿no? Calígula, Caracalla. Porque a Hegel le va a interesar esa figura histórica del imperio que es una gran superestructura y está, sin embargo, completamente descompuesto por dentro, ¿sí? Ahí tienen Grecia, siglo VII y VI antes de Cristo, Roma, así en genérico, tanto la época helenística como el siglo II, los antoninos, o el siglo III, las guerras civiles, ¿sí? Cuando Hegel habla de el nacimiento de Cristo, en realidad está hablando de la formación del cristianismo. Es decir, formación del cristianismo, siglo II, no el carpintero, al siglo IV, que es el momento, es todo el proceso en que los cristianos se toman el Imperio Romano. Después de eso, la época historiográfica interesante para Hegel en la fenomenología, por el propósito de la fenomenología, es la cristiandad. La cristiandad es la época que va del siglo XI, años 1050, 1080, al siglo XV, la primera parte del siglo XV, hasta 1450, digamos, la cristiandad. Europa tenía una cultura relativamente común, no se habían desarrollado las diferencias nacionales suficientemente, ya había diferencias nacionales, desde luego. Lo que nosotros llamaríamos modernidad, y Hegel usa esa palabra de vez en cuando, desde el punto de vista de Hegel empieza con la reforma luterana.
Es decir, 1520, 1530, reforma y contrarreforma. Ahí empieza la modernidad. Desde el punto de vista de Hegel, la época clásica de la modernidad es el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Y noten que él sigue escribiendo. La fenomenología dura hasta el día de ayer. Así como, ¿no? Acaba de Napoleón ganar la batalla de Jena. Dura hasta ese día, ¿no? El libro. Y entonces Hegel se refiere a, no con esa expresión, a nuestro tiempo. Lo que uno llamaría historiográficamente época contemporánea, ¿no? ¿Cuál es, desde el punto de vista de la fenomenología, comillas, nuestro tiempo? La época que va desde la toma de la Bastilla, 1789, hasta el momento mismo en que se está escribiendo la fenomenología. Noten que Hegel siguió escribiendo después hasta 1830. Y entonces en Berlín nuestro tiempo significa una cosa ligeramente distinta. Cuando Hegel es profesor en Berlín, esa expresión, nuestro tiempo, es una combinación entre el momento revolucionario y el momento de la restauración. ¿Sí? Sin embargo, desde el punto de vista de la fenomenología, estamos en pleno momento revolucionario todavía, 1806. ¿Sí? Cierre paréntesis historiográfico. Cuando Hegel sitúa el saber, la acción, las sitúa en la época clásica de la modernidad. Siglo XVII, siglo XVIII. Esos dos grandes pilares, el saber, la acción, son toda la primera parte de la fenomenología. Constituyen dos módulos, ¿sí? Como vimos en la hipótesis que formulé en la clase anterior. La sección conciencia, que uno debería considerar ligada a la razón observadora, que es la parte A de la sección razón, y paralelamente la sección autoconciencia, que está ligada a la razón activa, que es la parte B de la sección razón. ¿Sí? Entonces me voy a preocupar de este eje: conciencia, razón observadora. Desgraciadamente la sección conciencia es una de las más difíciles de la fenomenología. Es una desgracia porque es la primera. Entonces, con justa razón, un montón de gente tiró el libro a la basura en la página 60, digamos. ¿Sí? Es una de las más difíciles porque, por el tratamiento abstracto del problema y por la enorme cantidad de cosas que Hegel quiere resolver lo más rápidamente posible. Entonces tiene mucho contenido, ¿no? Mucho contenido. La sección conciencia tiene tres partes, que están con números romanos por el primer índice que Hegel había hecho. La certeza sensible tiene en castellano y aproximadamente en alemán 8 páginas. La percepción tiene 11 páginas. Y la tercera parte, que para mi gusto es una de las partes más mal leídas de la fenomenología, que se llama Fuerza y Entendimiento, tiene 23 páginas. Parte, como digo, de la dificultad es que en esas 23 páginas hay una cantidad gigantesca de temas.
¿Sí? En la sección conciencia, Hegel expone, ojo, no deduce, incluso escasamente argumenta. El tratamiento en general es descriptivo y las argumentaciones son de corto alcance. Argumenta una cosa para llegar a una conclusión que está describiendo. ¿Sí? Mi opinión es que la sección conciencia expone las bases lógicas del problema sujeto-objeto. Considerado el problema sujeto-objeto de manera epistemológica. Es decir, considerando la relación entre sujeto-objeto como una relación de saber. Y no es obvio que el objeto tenga que ser eso, porque lo que va a ocurrir en la sección autoconciencia es que el objeto es un sujeto. Y entonces la relación sujeto-objeto ya no pasa solo por el saber, sino que va a pasar por una cuestión práctica en el sentido de ético-moral, por una contraposición, como vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, premisas lógicas de la relación sujeto-objeto en la cual el objeto es un objeto, o también es un objeto en general. Por lo tanto, ese tipo de relación es por antonomasia el saber. Eso es el saber, la relación con el objeto. ¿Sí? La fenomenología del espíritu pretende ser un relato de la experiencia de la conciencia natural. Y entonces lo que Hegel hace es exponer cómo la conciencia natural enfrenta, digiere con el estómago, asume el objeto. ¿Sí? La conciencia natural. Cuando uno piensa qué clase de cosa es esto de que Hegel está explicándonos como conciencia natural, ¿sí? De nuevo es útil compararlo con Hume. La conciencia natural no es la conciencia común. Tampoco, como se suele decir, los científicos dicen, es la conciencia común educada filosóficamente. No, o sea, esa conciencia ya no es común. Se podría decir en chileno que la conciencia natural es la razonabilidad. Un término muy propio de Hume. La conciencia natural no es el sentido común, tal como nosotros entendemos sentido común en castellano. Porque en castellano la expresión sentido común tiene un matiz peyorativo. Peyorativo, así, es de sentido común, quiere decir que es trivial, que es superficial, etc. No, la conciencia natural es más bien el common sense inglés. Noten que en inglés common sense no es exactamente el sentido común, es lo razonable del sentido común. ¿Sí? Es la razonabilidad que está contenida en el sentido común. Claro, o en Hume, esa es la actividad de la razón. En Kant no, porque en Kant la razón tiene una estructura y una cosa mucho, tiene una sustantividad más masiva, ¿cierto? Es más seria. En cambio, Hume considera que la actividad que es propia de la razón es esa que tienen, así en chileno coloquial, las personas razonables. Es súper interesante que Hume pone al common sense como un argumento filosófico.
¿no? Algo así como, a ver, ¿cómo sabemos que la res cogitans conoce a la res extensa? Problema de una enorme sutiquería. Hume, después de reírse un rato, diría, bueno, veamos lo que las personas razonables dirían sobre esto. Y ese es el argumento filosófico. ¿Sí? Ahora, noten que en la Inglaterra del siglo XVIII la razonabilidad no era tan difícil. Hoy día, si ustedes se preguntaran qué diría una persona razonable sobre el movimiento estudiantil, se verían en grave problema, porque ni las personas son razonables ni el movimiento estudiantil tampoco. Entonces, esa evidencia, hay una razonabilidad, le duró a los ingleses más o menos hasta George Moore, primero de los analíticos. Ya Russell se dio cuenta que la razonabilidad es un artificio. Es un artificio. Sin embargo, aquí en Hume, en Hegel, todavía existe la idea de si las personas razonables pensaran detenidamente, si les diéramos tiempo, llegarían a conclusiones que son ni más ni menos que la filosofía. Esa es la filosofía. No lo que los expertos dicen, no lo que los escolares dicen, no lo que los teóricos dicen, sino lo que las personas razonables dicen. Y entonces la fórmula de la fenomenología del espíritu es escuchar a la conciencia natural. Porque las personas razonables a lo largo de la historia humana han ido llegando a conclusiones que tienen el valor de conclusiones filosóficas. La sección conciencia describe la posición de la razonabilidad común desde lo más inmediato hasta lo más elaborado. Si uno pillara desprevenido a una persona razonable y le preguntara por el ser, no se dan cuenta, está tomando, está almorzando abajo, yo llego a almorzar ahí, me siento, un estudiante con mucha curiosidad me dice, profesor, ¿me puedo sentar con usted? Sí, claro, yo estoy almorzando. Como no, por supuesto. ¿Sabe? Es que le quería hacer una pregunta. ¿Qué cree usted que es el ser? No sé si se dan cuenta. Y uno como que se atraganta un poco y dice, bueno, lo que hay. Pero profesor, ¿cómo lo que hay? Sí, por ejemplo, hay mesa, hay cuadernos, etc. ¿Pero usted me está diciendo que tiene una experiencia inmediata de lo verdadero? No, yo le estoy diciendo que ser es como mínimo lo que hay ahí. Eso es ser. Porque noten que estoy contestando como una persona razonable, no como alguien que estudió a Heidegger, ¿no es cierto?, a Hume, No, lo que hay. Noten que la fórmula de Hegel ahí frente a una persona razonable, viene Hegel y aparece ahí. He venido desde mi fusión del infinito porque he considerado que la pregunta que le ha hecho el estudiante a usted es muy interesante. Usted como profesor de filosofía, entiendo, está almorzando, está hablando desde su razonabilidad común. Qué bueno, aprovechemos eso. Usted dice que el ser es lo que hay. Ya. ¿No tiene nada más interesante que decirme? Acuérdense que esa es la fórmula, ¿no? Bueno, profesor, yo, mire, le diría que eso que hay, yo sé que está ahí porque lo percibo. Ah, ya, qué interesante eso. Efectivamente, si usted no lo percibiera, no vería esas cosas. No tendría idea de lo que es el ser. ¿Pero el ser equivale a lo percibido? Bueno, yo, profesor, en realidad no creo que la esencia misma sea aquello que percibo. Debe haber algo más allá. Es decir, usted, no nos compliquemos, razonabilidad común. ¿Usted ha instalado en el orden del ser una diferencia entre lo que aparece y lo que sería realmente? Bueno, sí, me imagino, porque yo no veré las cosas al tiro así, tal como son. ¿Sí? Ah, sí, yo estoy de acuerdo. En realidad sería extraordinario que yo miro y veo el ser mismo. Esa pretensión, miro y veo el ser mismo, la tienen los ingenuos o los místicos. ¿No entienden el místico? Tengo una experiencia.
¿Qué experiencia es esa? Todo el ser. Pero eso porque son místicos, no son personas razonables. ¿Sí? El pseudo Borges ya era un viejo reaccionario, oscurantista y cavernario, ¿no? Pero más encima le inventaron un pseudo Borges, peor que él, ¿sí? Que dice, si yo volviera a vivir, andaría con chala y no con bototos, comería menos haba y más helado, no saldría con termómetro a todas partes. No vayan a creer que eso lo escribió Borges. Eso lo escribió una feminista italiana que se llama Carla Lonzi y se lo atribuyó a Borges como insulto. Borges, que para esas cosas era ciego, ¿sí? Nunca se enteró. Pero en los pósters que venden ahí en la feria artesanales sale así como momentos. Jorge Luis Borges, ¿sí? Pobre Borges. Se está revolcando en su tumba porque dice que usted no es de él. Jugaría más con los niños, vería los arcoíris, pero ya ven, soy un viejo de mierda y me estoy muriendo. Por eso, porque un viejo de mierda es que dice esas cosas, ¿sí? Esa solo hay momentos. Carpe diem. Vive el aquí y el ahora es la experiencia inmediata del ser. Y no es que sea falsa. No es que sea falsa. Si ustedes se tiran, no vienen a clases de Hegel, sino que aprovechan la primavera para, ¿no es cierto?, para ir a Zapa, y se tiran de guata al sol. Y ahí tienen la experiencia del ser. Basta con que llegue el caballero de la municipalidad, perdón, estoy limpiando la playa, para que tengan otra experiencia del ser. ¿Sí? Pero por lo menos ahí, voy a decirlo en su tiquez, en la inmediatez tienen la experiencia de que están en contacto con todo el ser. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama la certeza sensible. Note que es sensible, porque siento el solcito y es certeza. Parece que eso fuera la verdad misma. Y es la verdad misma hasta que alguien va y le dice, no sé, palmera, helado, agua, y uno está ahí haciendo la experiencia del ser y pasa un ciudadano vendiendo cosas. Entonces uno abre los ojos y va el sol y ahí se da cuenta que se quemó como jaiba. Tiene otra experiencia del ser. La inmediatez no es suficiente. Las mismas personas razonables, si dijeran un poquito más lo que quieren decir, dirían otra cosa. Dirían, mire, en realidad, todo esto que yo siento, que capto de manera inmediata, debe ser apariencia. Debe ser apariencia. O sea, el ser, lo que se llama el ser, no va a tener la forma de una mesa de sala de clase. Así como, uno dice, despierta, ¿sí? Pero toda una experiencia es el ser, no un lápiz. Entonces se dan cuenta, el ser, ¿me siguen? ¿No tienen la impresión de que el ser debe ser algo más interesante que un lápiz? O que esto, o que lo que indico. Entonces la certeza sensible se disuelve y uno pasa a la percepción. Y en la percepción ya no siente nomás, sino que piensa. Los que sepan de memoria la crítica de la razón pura, ¿no?, defecto que no le deseo a nadie, pero los que se la sepan de memoria notarán que estamos pasando de la variedad empírica a las categorías del entendimiento. Pero eso es para los que tienen el vicio nomás, ¿sí? Por supuesto, Hegel sabía que estaba haciendo eso, ¿eh? Y de nuevo, ¿qué parte era? El paso de la variedad empírica a las categorías, a la operación del entendimiento, que es el que piensa, porque la sensibilidad solo capta, ¿sí? Bueno, pensemos la diferencia entre apariencia y lo que verdaderamente es. No es que lo que aparece no sea verdad. Es verdad, de hecho lo capto. Lo que pasa es que tengo la impresión de que debe haber una verdad, a veces digo más alta, en sentido moral,
y otras veces digo más profunda en sentido cognoscitivo. La verdad tiene que estar más allá. Le decimos al niño que va a llegar el viejito Pascuero, y el niño, que ya a los 3 años es un ciudadano de la República, dice: ¿y esa cuestión es verdad? Uno que ha sido educado por el piñerismo dice: sí, es verdad. El niño que ya en el jardín infantil ha ingresado al centro de alumnos pregunta: ¿pero es verdad, verdad? Es un hábito que viene del mapudungún. En mapudungún, repetir la palabra es una manera de enfatizarla. Bio, bio, colo, colo, ¿sí? Verdad, verdad. Está bien, hay apariencias que son verdad, no se puede negar si yo lo estoy viendo, pero la verdad, verdad está más allá, ¿sí? Se dice de esa, la verdad, verdad, que es la firme. Es la firme porque esta otra es cambiante, pero la verdad, verdad tiene que ser la firme. Si uno lo piensa bien, en realidad de la manzana ve el rojo suave, aromático dulce, más o menos esférico. Eso es lo que veo. Pero eso no constituye a la manzana misma está más allá de esas cualidades. ¿Se entiende? Digamos los filósofos, ¿cómo hacen las cualidades a la cosa? ¿Qué hace que la manzana sea manzana y no simplemente un agregado de aromático, dulce, suave, qué sé yo, rojo, redondo? Si uno lo piensa un poquito, debe haber una actividad de ser cosa la cosa. Hay un poema de Redolés donde dice: los pájaros cantan en pajarés. ¿Sí? Cantan en pajarés porque son pájaros, van a cantar en castellano, ¿sí? Andaba Jaime Ales, que por supuesto es turco, digamos sirio-palestino, muy orgulloso, haciendo uso de su saber ancestral, desafiando a la gente, así como: ¿cómo se llama el ruido que hacen los camellos? ¿Ah? Una cuestión que solo puede preguntar un turco. ¿Qué le interesa qué ruido hacen los camellos? ¿No? Noten que los perros ladran, las ovejas balan, las abejas zumban, ¿sí? ¿Y los camellos? Entonces yo le mandé a decir a Jaime Ales: mire, dígale al profesor Ales que los camellos relinchan en camellés, porque me acordé de... ¿ah? ¿Y las cosas? ¿Cómo se llama el insistir en ser cosa la cosa? Bueno, se llama coseidad. Así se llama, coseidad. Coseidad es el acto de ser cosa la cosa. No sé si se han dado cuenta cómo los lápices se pasan lapiceando y lapicean y lapicean. Nunca mesean. Siempre solo lapicean, porque son lápices. Las mesas mesean. Hay cosas en que su coseidad como que se nota. Por ejemplo, el trigo se pasa trigando. Y está trigando hasta que se seca, porque el trigar es visiblemente un proceso. El mesear de la mesa parece no ser un proceso. Ahí tienen un mundo, un abismo de diferencia entre Kant y Hegel. Cuando Kant consideró a la cosa, la consideró de manera quieta. La cosa, la mesa. Si uno le hubiera dicho a Kant: profesor, ¿usted se ha dado cuenta lo meseadoras que son las mesas? Lo cuadernadores que son los cuadernos, que se pasan cuaderneando todo el día. Kant habría dicho: por favor, aquí estamos haciendo filosofía, no estamos jugando así con esas palabras inventadas. En cambio Hegel habría dicho: sí, yo me he dado cuenta de que los sustantivos, mesa, lápiz, cuaderno, tienen una esencia verbal.
Y afortunadamente eso en alemán se puede decir. En alemán es súper fácil verbalizar los sustantivos. Por ejemplo, me contaron los que saben alemán, yo no sé alemán, que cuando uno mira un campo de trigo, puede decir legítimamente, como persona común y corriente, está trigando. Está trigando el campo. Es súper bonita la expresión. ¿Por qué significa que el trigo esté trigando? Que está madurando, que está siguiendo su ciclo. ¿Y cómo triga el trigo? Alrededor los árboles arbolean. Es decir, Hegel concibió a la cosa como actividad. La esencia que estaría, según las personas razonables, más allá de las apariencias, no es un ente quieto. No, es una actividad de ser cosa. Después, bueno, nota a pie de página, de aquí a la próxima clase léanse toda la ciencia de la lógica para que entiendan lo que quiero decir ahora. Si no lo logran hacer, lamento el misterio, pero el problema es el siguiente: la coseidad hace a la cosa. Uno podría decir, fíjense, porque somos latinos, descendemos del Imperio Romano, del Imperio Americano, del Imperio Español, todo latino, ¿sí? Y entonces uno dice, el árbol, y fija al árbol, y después poéticamente dice, arbolea. Pero eso es como una desviación. El árbol, que es, actúa, arboleando. En Hegel no. En Hegel, el arbolear del árbol hace que haya un árbol. ¿Sí pues? Sí pues. Es la coseidad la que articula a las propiedades como cosa. Busquen eso en la crítica de la razón pura y no lo van a encontrar por ningún lado. Van a encontrar la actividad de la razón, pero no la actividad de la cosa misma. De hecho, no van a encontrar nunca la cosa misma, porque la cosa misma es un indeterminado puro y un montón de cosas oscuras. Lo que dice ahí, estoy explicando la sección percepción. En la sección percepción, Hegel se pregunta por la apariencia, por las cualidades, llega a la conclusión de que, no llega a la conclusión, sino que escucha en la conciencia natural que las cualidades en realidad son solo apariencia, que hay una metáfora espacial, la apariencia delante, la esencia detrás, ¿sí? Y que cuando uno se pregunta por ese detrás, lo que debería pensar es más bien una actividad que una cosa, o la actividad de ser cosa. Después, en la ciencia de la lógica, después, 5 años después, resulta que el ser es un siendo. El ser es un siendo. No hay más ser que el llegar a ser. En el segundo libro de la lógica, Hegel dice, el ser es un momento quieto de la esencia. La esencia es la fluidez pura, el ser es el momento quieto. Incluso dice de repente, el ser es la nulidad de la esencia. Cuando la esencia se anula, hace algo que no puede hacer. Se detiene. Entonces uno tiene el ser. Ojo, la esencia no puede hacer eso. Es el entendimiento el que hace la ficción de detener la fluidez. Y entonces agarra la cosa. ¿Sí? Pero eso es porque tenemos mala memoria o porque la percepción es más o menos lenta. Entonces uno no ve, noten que si tuviéramos una memoria ultra rápida, veríamos que todas las cosas se degradan. No sé si entienden. ¿Ah? Imagínense que cómo será la visión de mundo de un electrón. Para un electrón no existe una mesa. Porque noten que desde el punto de vista de un electrón, la mesa se articula como mesa y se empieza a desarmar al tiro. El electrón se da cuenta que cada vez que yo hago así, a la mesa se le cae un pedacito. ¿Sí? Pero entonces la estabilidad de las cosas es una ficción. Es una ficción creada no por la razón, sino por un uso de la razón que Hegel llama el entendimiento.
De la apariencia hemos pasado a la cosa, de la cosa a la coseidad. ¿Qué clase de ente sería la coseidad? ¿Cómo pensar eso que ocurre ahí como actividad de constituirse en cosa? Eso es lo que Hegel trata en la sección que se llama Fuerza y Entendimiento. Esa sección se llama Entendimiento porque es el entendimiento el que fija la fluidez de la coseidad como cosa. O sea, lo que dice Kant en la crítica de la razón pura es cierto, pero es una verdad súper parcial, es solo la verdad del entendimiento. ¿Sí? Si uno siguiera, si uno se preguntara qué clase de entidad es la cosa, se encontraría con que la fluidez no es solo un tranquilo devenir. Fluye plácidamente como los arroyos. No. La fluidez está constituida más bien como polaridad, como contraposición. La filosofía de Hegel no es una filosofía del devenir, como creen los que leyeron una página de la lógica. Si ustedes van a la primera página de la ciencia de la lógica, en la primera página dice ser, y un párrafo. Después dice nada, y otro párrafo. Y todavía alcanza la página para que diga devenir, que es otro párrafo, pero termina en la página siguiente. Hay gente que leyó una página, esa, y llegó a la conclusión de que la filosofía de Hegel es una filosofía del devenir. Y los profesores aristotélicos súper, ¿no es cierto?, así como autosatisfechos, dicen, pero si Hegel no es sino Aristóteles. Aristóteles ya había propuesto que todo es devenir. No. Hegel se refiere al devenir aristotélico explícitamente como el tranquilo devenir. Tranquilo, plácido. Para Hegel, lo realmente interesante es el devenir contrapuesto a sí mismo, polar, conflictivo, contradictorio, en último término, trágico. Se podría decir, lo que a Hegel le interesa es el devenir del devenir. Claro que el devenir deviene, pero cuando deviene, que a la escoba, porque deviene a través de contraposiciones, incluso oponiéndose a sí mismo. Más enemigo de sí mismo que es el devenir, diría uno. Y yo creo que a mis tías del campo dirían así, dirían, ay, pero mijito, por Dios, que opuesto a sí mismo es el devenir. Así dirían. ¿Sí? Google, noten que ahora uno no manda a la biblioteca, vaya a la biblioteca a buscar tal cosa, sino que manda al Google. Google, Francisco de Quevedo, poeta, definiendo el amor. Es un soneto. No, es un soneto. Dice, no me acuerdo, no lo tengo aquí, pero dice algo así como, es un hielo abrasador que quema. El hielo que quema. ¿Sí? El amor es una, ¿qué se llama? Es un andar solitario entre la gente. ¿Sí? Es un bien soñado, un mal presente. El tipo está enamorado. ¿Sí? Y hay una parte donde dice, mirad pues, ¿qué amistad tendrá con todo aquel que en todo es contrario de sí mismo? En todo es contrario de sí mismo. ¿Sí? Eso es el ser. O la actividad que hace que el ser llegue a ser es en todo contraria a sí misma. Eso tiene un nombre técnico, se llama devenir negativo.
El tranquilo devenir es fluido nomás. El devenir negativo es a través de contradicciones. En Fuerza y Entendimiento, Hegel expone esta idea de el devenir negativo que constituye a la cosa. Estaba de moda el magnetismo, la electricidad. ¿Sí? Y la gente se había dado cuenta, y Hegel era aficionado a las ciencias naturales. Acuérdense que cuando estaba en Nuremberg formaba parte de la Sociedad de Amigos de la Química. ¿Sí? Hegel. No sé si les contaron clase de física tercero o cuarto medio, lamento retrotraerlos a una época siniestra de sus vidas, pero debo recordarles que estuvieron en cuarto medio. Incluso, para que sufran más, les recuerdo que tuvieron clases de física. Y la gente se pone pavio. Si el profesor de física fuera medianamente competente, como alguna vez lo fui, les podría explicar la diferencia que hay entre las cargas eléctricas y los polos magnéticos, que es una diferencia súper bonita. Resulta que las cargas eléctricas son dos, positivo y negativo. Y uno puede tener un cuerpo cargado solo positivamente y otro, aparte, cargado solo con carga negativa. ¿Sí? De hecho, hay unos cuerpos que tienen, solo quiere decir más positiva que negativa, más negativa que positiva. Pero hay unos cuerpos que tienen solo carga negativa, por ejemplo el electrón, y no tiene nada de positivo, ¿no? El protón tiene solo positivo, ¿sí? En cambio, si ustedes toman un imán, polo norte, polo sur, y lo parten por la mitad, van a obtener dos imanes, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Si lo parten por la mitad, de nuevo van a obtener dos imanes, polo norte, polo sur. Y si lo siguen dividiendo, nunca van a tener un polo norte solo y un polo sur solo. Lo que va a ocurrir en algún momento si dividen es que la propiedad magnética desaparece. Pero mientras haya magnetismo, los polos están ligados. Para Hegel eso era una maravilla. Era una maravilla. ¿Sí? Porque mostraba que la polaridad no consiste en que haya dos polos. La polaridad, en esencia, consiste en que los dos polos están ligados y no se pueden separar. Y entonces el magnetismo era lo realmente novedoso. ¿Sí? Otra novedad que surgió en la época, digo porque estas cuestiones están aludidas en Fuerza y Entendimiento. Es un problema con la fenomenología que Hegel alude, no cita, ni explicita a qué se está refiriendo. Entonces hay que andar adivinando. ¿Ah? Otra cuestión que estaba muy de moda es el hecho de que la fuerza de gravedad, noten, la ley de Newton, todo el siglo XVIII admirado por la ley de Newton, mostraba que la masa atrae a la masa. Y la gente lo encontró súper lógico, lo semejante atrae a lo semejante. ¿Sí? Sin embargo, cuando empezaron a entender las leyes de la electricidad y el magnetismo, se encontraron con una sorpresa. Se encontraron con la sorpresa, siglo XVIII recién, de que los polos opuestos se atraen. Sorpresa, ¿por qué tendrían que, si ustedes tuvieran una polola, un pololo, les gustaría que se pareciera a ustedes? Queremos tener intereses comunes. No, pues esa cuestión es de la antigüedad. Lo moderno es tener un pololo, una polola que sea lo contrario de uno. ¿Se entiende? Por eso mi polola metal. ¿Se dan cuenta? No, y por eso tiene 28 años, digamos, porque es lo contrario de uno. ¿Se entiende? Y por eso en vez de estudiar Hegel, no, estudia Bellas Artes. Lo contrario de uno. ¿Se entiende? ¿Está bien eso? ¿O es meterse en puros líos? Piensen como personas razonables, no en filósofes. ¿Qué creen que le gusta más al ser? ¿Ser amigo de su semejante o ser amigo de su opuesto? No piensen en filósofes. No se pregunten, ¿qué diría Platón? ¿Qué diría Heidegger? No. Piensen qué dirían ustedes.
Noten que es una pregunta súper abstracta, porque ya hemos avanzado harto en filosofía en estos 30 minutos. La pregunta es, ¿qué le gustaría más al ser en general? Si el ser pudiera tener amigos, una cuestión media rara, ¿no? ¿Cómo el ser va a tener amigos si no hay otra cosa que el ser? ¿Está bien eso o no? ¿Puede existir el ser y otra cosa? No, pues si estamos hablando de todo el ser. Por lo tanto, si el ser tiene amigos, tiene que ser dentro de él mismo. ¿Estamos? ¿O ustedes creen que hay el ser y otro? No, no hay eso. Piénsenlo como personas razonables, porque hay filósofos que han dicho, le han criticado eso a Hegel, ¿eh? Le han criticado, y Hegel se olvidó del otro. No, no se olvidó del otro. Lo que pasa es que la única manera de que el ser tenga un otro es en él mismo, porque el ser es todo. No sé si se dan cuenta, uno no puede decir está el todo y yo. Así como el todo y la muerte, así como la muerte al lado afuera del todo. ¿Dónde va a estar? Si aquí está todo. Estoy hablando en chileno, ¿eh? Así que el ser dentro del mismo puede tener amigos. ¿Qué creen ustedes que le gustaría al ser, tener un amigo con el cual entenderse o tener un amigo con el cual pelear? Pelear. Claro. Hay que tener una mentalidad bien especial para decir eso, ¿eh? Hay que tener una mentalidad bien especial porque hay personas que preferirían que la vida fuese más tranquila. Y si yo tuviese un amigo, me gustaría conversar apaciblemente con mi amigo. Hay personas que dirían, pero esa cuestión es más fome que no sé qué. Si yo tuviera un amigo, me gustaría que fuera momio, para poder estar discutiéndole las cuestiones todo el día. ¿Uno puede tener amigos momios? A ver, momios sí. Ahora, piñerista es un exceso, digamos. No, tampoco se trata de exagerar con el otro, ¿no? Idea de Hegel, que en realidad tiene su origen no en Hegel, sino en el romanticismo alemán. El ser tiene como amigo de sí mismo a lo contrario de sí mismo. Como amigo se atrae, los opuestos se atraen, como las cargas eléctricas. Pero lo contrario, son opuestos. Y entonces el devenir se llama negativo porque se realiza a través de una amistad monstruosa, una amistad que consiste en estar peleando todo el rato. ¿Sí? Les advierto que cuando uno por fin saca el título y hace el trámite en la Corte Suprema y ya tiene lista la tesis, viene el aburrimiento infinito. El aburrimiento infinito. Uno se dedica a tramitar divorcio, no sé, a sacar gente de problemas idiotas. Y uno como abogado siempre le dice, yo te dije que no hicieras eso, ¿no? Y uno se acuerda con nostalgia cuando estaba en la universidad y peleó con la polola. Lo pasó como el ajo. De hecho, hasta se sacó 6 en los ramos en que solía sacarse 7. ¿Sí? Estaba tan como el ajo que no aguantaba la vida. Sin embargo, cuando viene lo fome absoluto, uno echa de menos incluso cuando lo pasaba como el ajo. Sí, pues. Imagínense la mediocridad de la vida. Echar de menos cuando uno lo pasaba mal. Porque por lo menos lo pasaba mal. En cambio ahora tengo que ir a dejar a los niños al colegio. Que no es pasarlo mal, ni siquiera es pasarlo mal. Lo que pasa es que tengo que levantarme más temprano nomás. ¿Qué les gustaría como modelo del ser? Los románticos alemanes inventaron una noción de la ontología en que el ser se realiza a través de la contradicción. Se realiza literalmente, se hace real a través de la contradicción. Después, cuando esta cuestión se viste, porque estaba hablando de ontología, de cuestiones súper abstractas, el ser en general, cuando esta cuestión se viste de historia humana, uno puede decir que Hegel instaló la tragedia en la índole del ser.
El ser tiene una relación trágica consigo mismo. Y noten que la tragedia en el minuto no es muy fácil de vivir. Las tragedias son bonitas así relatadas. ¿Sí? Ahora, claro, siempre para que hayan tragedias, uno tiene que cometer ciertos excesos. Por ejemplo, acostarse con su mami y tener no solo a Antígona, sino que 4 hijos con la mami. Pero después uno tiene que enterarse, pero era mi mami. Y entonces tiene que sacarse los ojos, tiene que maldecir a los hijos, tiene que ser expulsado de la ciudad, los hijos tienen que matarse entre sí, ¿no? Uno de los hijos tiene que ser tirado a los perros. Esa es la tragedia. ¿Se dan cuenta? No sé si estoy contando la historia de Edipo, ¿sí? Noten que viene la hermana y como tiraron al hermano a los perros, va y lo entierra. Viene el tío, porque Creonte era tío de Antígona, ¿no es cierto? Y le dice, te pasaba a llevar las leyes de la ciudad, por lo tanto te voy a enterrar a ti. Y la entierra viva. Viene el hijo de Creonte, que era primo de Antígona y que estaba enamorado de Antígona, ¿sí? Y se suicida. La mamá del tipo que estaba enamorado de Antígona y que era hijo de Creonte, cuando ve que su hijo se suicida, se mata. O sea, la cagama una, no sé si se dan cuenta. Edipo mata al papá, se acuesta con la mamá varias veces, ¿sí? Se sacan los ojos, lo expulsan de la ciudad, los hermanos se matan entre sí, la Antígona resulta muerta, el pololo de Antígona se suicida, la mamá del pololo también, la mamá de mi mami, ¿no es cierto?, de Edipo también se cuelga, la cagama una. Hay cosas que no hay que hacer. Al menos les recomiendo, no maten a su mami a cuchillazo. Eso, mi hijo, por Dios, no se hace. Y esa es la tragedia, pues. Electra, Orestes, matan a cuchillazos a su mami. Y la galla grita, esa es la tragedia. Entonces, cuando uno dice, Hegel instaló la tragedia en la índole del ser, está diciendo una cuestión que es bien terrible en realidad, pues. Porque uno no espera, ¿no es cierto?, que los electrones y los quarks sean tan pasionales. Pero vayan a verlo. Sean físicos cuánticos, dedíquense a física de partículas, gravedad cuántica, y la cagamos uno, a todo nivel. Y un león mató a una jirafa y la jirafa murió gloriosamente dando patadas. El león agarró unos cuantos músculos, se los llevó y la jirafa quedó ahí, además muerta, y las hormigas la consumieron. Y los buitres, no estoy hablando de la AFP, estoy hablando de la naturaleza, y los buitres la consumieron. ¿Se dan cuenta? Un señor que estudió en esta facultad, cuando los nazis trataron de tomarse el gobierno, no, dijo, vino el capitán de Carabineros a preguntarle, mi presidente, los tengo aquí al frente, a todos manos arriba, ¿no? Esos conches su madre, hay que matarlos a todos. Y él, como era capitán de Carabineros, fue y los mató a todos. Se echó 38 nazis en el edificio del Seguro Obrero, 5 de septiembre de 1938. Noten que fusilar 38 seres humanos no es fácil. No es fácil, porque estaban todos en una pieza y hubo que disparar hasta estar seguro que se habían muerto, porque los gallos seguían tratando de arrancarse, moviéndose. Y entonces produce un cierto cansancio eso, ¿eh? Los tipos salieron así como, costó matar a los 38 hueones. Eso es la tragedia. Es la tragedia. ¿Se dan cuenta? Noten que ese señor fue presidente 2 veces, ¿sí? Y es uno de los prohombres de la República. Por si alguien no sabe de qué estoy hablando de Arturo Alessandri Palma, ex alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Sí? Estudió Derecho Arturo Alessandri. En esta. No en la de la Católica. Porque uno dice, no, los abogados fascistas salen de la Católica. Estudien la historia de la facultad y van a ver que de allí. Sin embargo, estamos hablando de puras abstracciones. El ser, el saber, el llegar a ser como oponerse a sí mismo.
Eso para Hegel no es satisfactorio. Hay que preguntar, oiga, pero ¿dónde ocurrió eso que usted está diciendo? ¿Quién lo hizo? ¿Sí? Eso, ¿dónde ocurrió? ¿Quién lo hizo? Es lo que aparece en la razón observadora. Conciencia, razón observadora. La sección conciencia culmina en una conclusión que es extraordinaria. La experiencia que tenemos del objeto no es sino una experiencia de nosotros mismos exteriorizados como objetos. Nosotros mismos es un universal completamente abstracto. No soy yo, no es Hegel, no son los alemanes, no es la cultura europea, es la historia humana como conjunto. La experiencia que la historia humana como conjunto tiene de la objetividad no es sino una experiencia de sí misma exteriorizada. Eso aquí no está dicho historia humana, objetividad, está dicho de la manera más abstracta, sujeto objeto. Al parecer, las personas razonables por lo menos creen que las apariencias ocultan la esencia. Voy a decirlo técnicamente, la esencia es pensada como interior. Un interior que estaría más allá del fenómeno. Hegel se refiere a esa situación como el fenómeno es una especie de telón. Y uno tiene la idea de que si levantara el telón, se vería la esencia. ¿Sí? Hegel critica toda esa cuestión, largas y densas páginas, y en la página 104 resume la situación. Resume el resultado de su crítica. Dice, comillas, comillas, se alza pues el telón, la apariencia. Y lo presente, lo que se da, es el acto en el cual lo interior, este interior, mira a lo interior, lo que habría dejado el telón. ¿Sí? Y ve, bueno, el homónimo no diferenciado, etcétera, no es el par de frase. Y ve que tras el llamado telón no hay nada que ver. Coma. A no ser que se ponga uno mismo ahí a ver, tanto para ver, chuta, no hay nada, como para que haya algo que sea visto, sea recomendado. ¿Se dan cuenta? Bueno, cuando el cura Gaete nos leyó eso hace 30 años, lloramos todos en conjunto. Habíamos encontrado la verdad de nuestras vidas, de nuevo. Crítica epistemológica, ¿cuál es la verdad del objeto? Bueno, está oculto la verdad del objeto detrás de un telón. Levantemos el telón, miremos y no hay nada que ver. A no ser que se ponga uno mismo ahí. Chuta, no hay nada que ver. Tanto para ver, no hay nada, como para que haya algo que sea visto. Ahora sí que hay algo. ¿Qué es lo que hay? Nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay detrás del telón? Nosotros mismos. ¿Qué quieren que les diga? Después fuimos ahí a tomarnos unos yogures con los amigos y lloramos de emoción. Esto está en la página 104. Página 104. Sí, perdón, es una falta de respeto. Abramos el libro en la página 104 para resumir. Se alza pues este telón sobre lo interior, y lo presente es el acto por el que lo interior mira a lo interior. La contemplación del homónimo no diferenciado que se revela a sí mismo se pone como lo interior diferenciado, pero para el cual es igualmente inmediata la no diferencia, es decir, la autoconciencia. Y se ve que detrás del llamado telón que debe cubrir el interior, estoy temblando de emoción, no hay nada que ver.
a menos que penetremos nosotros mismos tras él, tanto para ver como para que haya algo detrás que pueda ser visto. Por eso estudié aquí, y uno se encuentra con estas cosas así como un amigo lo agarró la CNI en esa época, ¿no? Y le sacaron la mugre, lo soltaron al tiro porque no tenía nada que ver, pero salió arrancando a Francia el tiro porque era GSU, ¿no? Gente como uno. Si uno tiene miedo se va a Francia. Ahí voy a estudiar filosofía, decía él para ilundirse, ¿sí? Y entonces yo le decía, oye, pero detrás del llamado telón, ahí voy a saber lo que es bueno. No hay nada que ver, a no ser que se ponga uno mismo ahí, para que haya algo que sea bueno. Porque doy el ejemplo de mi amigo que se fue a Francia y no tenía nada que ver, después tuvo que devolverse como a explicar pájaro porque ya no lo inflaron y ya no le iba a pasar nada. Porque hay una connotación existencial en lo que está diciendo Hegel. Existencial, no sé si se acuerdan, yo puedo leer esto con emoción, como si se tratara de un desafío vital. Esa mezcla entre lo puramente lógico y lo existencial es típica de Hegel. Si tratan de encontrar angustia existencial en la crítica de la razón pura, están perdidos. Es como buscar algo de rigor en los libros de Schopenhauer. No, están perdidos. En cambio, en Hegel, todo tiene como un tiritón existencial, se puede leer como algo que tiene que ver, por eso digo, con la tragedia. ¿Sí? Preguntas. No digo que haya sido completamente claro y explícito, pero acabo de explicar la sección 12. Esto último en cuanto a que es la parte práctica. Hay una connotación práctica. Ya Kant lo sospechó, toda razón pura es de suyo práctico. O sea, en todo se juega la vida. O sea, no es solamente que el objeto al final sea un sentido teológico, sino también el sentido práctico. Claro, en sentido práctico, o sea, porque a no ser que se ponga uno mismo ahí. Entonces, en la sección siguiente hay un uno mismo ahí. Y el objeto es un sujeto. Kant no alcanza a llegar, digamos, se queda solamente viendo el telón. ¿Alcanza a pasar? No, Kant hizo una cosa muy ingeniosa. Se dio cuenta que el telón no está delante de él. No hay esa relación espacial, ¿sí? Sino que nosotros tenemos como estructura de la razón ese telón. Entonces, el sujeto trascendental está delante de lo en sí indeterminado. Esa relación es espacial, ¿sí? Pero entre lo en sí indeterminado y el sujeto trascendental no hay una apariencia. No, toda la apariencia está dentro del sujeto trascendental, ¿sí? Y es la estructura de la facultad de conocer. Yo sí, traté de como asimilar lo que usted dijo de Kant, lo de la cosa y lo que hace Hegel de la cosa o coseidad. La coseidad. La coseidad. Que para entenderlo lo asimilé como que Kant lo ve una suerte de 3 dimensiones y Hegel lo ve como una cuarta dimensión, considerándola también dentro del espacio. O sea, la coseidad eso también. Eso es súper interesante. No, porque el tiempo no es una cuarta dimensión del espacio. En Kant sí. Ya. Y eso significa que la temporalidad no tiene un valor existencial. No, es la sucesión nomás. En cambio, en Hegel, el tiempo tiene, es en esencia una cuestión de tipo existencial. No es una cuarta dimensión. Entonces, en Kant, aunque la cosa esté temporalizada, es quieta. En cambio, en Hegel no hay quietud alguna. Ahora, eso hace que en Hegel sea necesario distinguir la temporalidad, la evolución y la historia. ¿Sí? Entonces, lo que Hegel diría es que Kant entendió la temporalidad, ¿no? Nunca entendió qué es la evolución, que le pasa a la naturaleza, o qué es la historia, que es el reino donde los seres humanos van construyendo su libertad de manera contraria. Entonces, ahora Kant lo fijo, lo estable. Hay días
trató de temporalizar el ser. El ser está en el tiempo, estamos abocados a la muerte, todo al final se acaba. Uno podría decir que Hegel lo que hizo es historizar el ser. No solo ponerlo en el tiempo, sino ponerlo, porque uno lo pone en un elemento, ¿cierto?, que lo condiciona. No, Hegel puso al ser en un elemento que es la libertad humana. Y eso hace que el ser sea conflictivo y todas esas cosas. Entonces la operación hegeliana de historizar el ser es de alguna manera más compleja, más profunda que este masoqueo hegeliano de que en el fondo todo se termina. ¿Se podría decir en ese sentido que entonces Hegel entiende que el ser no muere? Yo me muero, Hegel se muere, Bernardo Higgins se muere, ¿sí? Incluso los pueblos pueden morir, la humanidad como tal no puede morir. O cuando la humanidad como tal muera, la guerra nuclear, se acaba todo, se va a acabar el ser. O sea, cuando la guerra nuclear termina los seres humanos, la luna va a colapsar en la nada. La galaxia Andrómeda. Pobre gente que vive en la galaxia Andrómeda, porque puede decir, colapsamos en la nada, ¿por qué? Porque los seres humanos son murieron. Porque los seres humanos son todo. Dígame. Entonces se podría decir que nosotros, nuestra individualidad como nuestra visión única, digámoslo como una interpretación, porque lo que podemos ver como personas es una interpretación. Nuestra vida humana no limita eso, pero el ser sí existe. La individualidad como tal es un resultado histórico, no es el origen. En eso que el 180 grados opuesto a los liberales. A los liberales el individuo es el principio, ni siquiera la sociedad. El profesor Adria estaba recordando la otra vez que Margaret Thatcher decía, porque en buenas cuentas solo hay individuos. Margaret Thatcher. ¿Sí? Pero tuvo que decir, porque se le salió, ¿sí? Y sus familias. Esos son los individuos de votados a los chicos. ¿Ah? Pero ahí metió todo Hegel, porque resulta que y sus familias, y su trabajo, ¿no?, y su patria, y su momento histórico, se metió todo. ¿Ah? Ella debería haber sido más de hierro todavía y haber dicho solo los individuos. Y si los cabros chicos se portan mal, los mando a Sename. ¿Entienden? Solo los individuos. Eso tiene un nombre, se llama individualismo metodológico, y el único que para mi gusto ha sido realmente consistente con eso es Hayek, Friedrich von Hayek. ¿Sí? Los liberales nunca se han atrevido a ser tan individualistas como Hayek, ¿no?, ni antes ni después, salvo gente que lee mucho Hayek, rubiecitos que andan por ahí haciendo clases de esas cosas. Muy bien, hagamos un alto. Voy a decir en general qué es lo que pasa con la razón observadora. ¿Sí? Pero en general, en la segunda parte, ¿no? Hagamos un alto y ya volvemos.